Hola a todos, vamos a seguir con esta modalidad de clases. Nos toca hablar ahora respecto de las técnicas extraorales. Como habíamos dicho, las técnicas radiográficas se pueden clasificar en intra y extraorales de acuerdo a cómo va posicionado, si va por fuera o por dentro de la cavidad bucal, el chasis radiográfico, en cuyo interior va la película radiográfica, o el sensor. Para la clasificación de las técnicas extrabucales, nos basamos en principios utilizados en radiología convencional, que eran de acuerdo a cómo va el chasis ubicado con respecto al plano medio sagital del paciente en el espacio. Puede haber técnicas que son laterales, en las cuales el chasis va colocado de manera paralela al plano medio sagital, y puede haber técnicas frontales, en las cuales el chasis va en plano frontal con respecto al paciente y ubicado perpendicularmente a dicho plano. Conviene, antes de comenzar a describir y repasar cada una de las técnicas extraorales, hablar un poco de lo que son los planos que existen en el espacio. El plano sagital es aquel que divide en dos al paciente y pasa por la línea media. El plano frontal lo hace en sentido frontal, justamente, dividiendo en dos en sentido anteroposterior al paciente, y el plano basal es aquel que va paralelo al piso. Vamos a comenzar hablando de las técnicas laterales, es decir, aquellas en donde el paciente, el chasis, se coloca en un sentido paralelo con respecto al plano medio sagital del paciente. Dentro de este grupo de técnicas se dividen en las estructuras que se van a radiografiar. Puede ser para estructuras craneofaciales, es decir, aquellas como la teleradiografía lateral, y para la articulación temporomandibular, es decir, la laminografía. Aquellas técnicas extraorales, frontales, utilizadas para visualizar estructuras craneofaciales son la mentonasoplaca, frontonasoplaca y teleradiografía frontal, que serán descritas a continuación. La primera de las técnicas de la cual vamos a hablar y vamos a describir es la mentonasoplaca. Básicamente esta técnica es utilizada para visualizar el estado del seno maxilar, pero también sirve para ver otras estructuras tales como los senos esfenoidales a boca abierta y fracturas del tercio superior, es decir, órbitomalares. En cuanto a las características de esta técnica, podemos decir que, como se ve en el esquema, el chasis va perpendicular al plano medio sagital del paciente en un plano frontal. El paciente apoya su mentón y su nariz contra el chasis y el rayo incide por la zona posterior de la cabeza, más precisamente en la protuberancia occipital externa, saliendo por la espina nasal anterior con una angulación ligeramente positiva de 18 a 20 grados. Observamos acá una imagen final de la mentonasoplaca. Fíjense cómo el isomorfismo se ha perdido. No es representativo del cráneo del paciente, a pesar de que se pueden distinguir sin problemas las estructuras. Fíjense en la referencia número 4 cómo se ve el seno maxilar izquierdo del paciente, en un estado de salud, porque está radiolúcido. Aparentemente hay salud ahí porque no está opacificado. También se pueden ver, como habíamos dicho, en menor medida, pero igual también el seno frontal, cavidad orbitaria y demás senos paranasales. La segunda de las técnicas frontales que vamos a desarrollar es la frontonasoplaca. Esta técnica sirve principalmente para ver los senos frontales, pero también se pueden visualizar otras estructuras como la pirámide nasal y otros senos paranasales. Las características son que se utiliza el mismo chasis que en la mentonasoplaca, es decir, de 30 por 24, pero el paciente apoya su nariz y su frente contra el chasis, realizando el rayo central en una zona posterior a la cabeza, más precisamente en la protuberancia occipital externa, saliendo por el punto nacio.
Vamos a mencionar las características de la frontonasoplaca. Se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros en una posición vertical, por supuesto también de forma perpendicular al plano sagital del paciente. Apoya al paciente su nariz y su frente contra el chasis, manteniendo la boca cerrada. Ingresa el rayo central con una angulación de 12 a 15 grados a una distancia de 60 a 70 centímetros, saliendo por la glándula. Principalmente se utiliza para diagnosticar senos frontales y en menor medida las fosas nasales. Podemos observar en esta imagen una frontonasoplaca que tiene más isomorfismo que en la mentonasoplaca, es decir, la imagen final se asemeja más a lo que es el cráneo, y podemos visualizar con gran nitidez las estructuras de los senos paranasales, más precisamente los senos frontales. Nos toca ahora hablar de las teleradiografías, que son dos, la teleradiografía frontal y la teleradiografía de perfil. El término tele indica que se realiza esta técnica colocando el foco radiográfico a una distancia considerable, es decir, de 1.8 a 2 metros del objeto a radiografiar, que en este caso es el cráneo del paciente. Esto nos permite obtener isometría e isomorfismo. Recordemos que uno de los principios para lograr esto es la distancia foco-objeto a radiografiar, ¿sí? Y al ser considerable podemos obtener una forma y una dimensión más acorde, más en relación con lo que es la realidad, ¿sí? Dentro de la teleradiografía podemos, como dijimos, utilizar dos, una en el plano lateral y otra en el plano frontal, y son técnicas que relacionan las piezas dentarias, las estructuras de los maxilares, el cráneo, las vértebras cervicales, el hueso oioides y el perfil blando del paciente. Ya vamos a ver de qué se trata esto hoy. Y es importante principalmente para el diagnóstico y tratamiento en ortodoncia y en menor medida en otras disciplinas tales como cirugía. Vamos a hablar primero de la teleradiografía del perfil, cuáles son sus características, para luego ver la imagen final. En principio también se utiliza, como el resto de las técnicas extraorales de las cuales venimos hablando, un chasis de 24 por 30 centímetros en forma vertical, colocado u horizontal. El chasis es sujetado e inmovilizado por un portachasis y al paciente se le inmoviliza la cabeza por intermedio de un cefalostato. El rayo central ingresa a una distancia considerable, como habíamos mencionado, con una angulación de 0 grados a la distancia de 1.8 a 2 metros, ingresando por el conducto auditivo externo, que es el punto de entrada del rayo central. Se observa, y esta es una de las características de las cuales veníamos hablando, isometría e isomorfismo en la imagen, dada la distancia considerable en la cual se coloca el foco radiográfico, y además de las disciplinas que habíamos utilizado, como ortodoncia y cirugía, sirve para ver procesos patológicos tales como fracturas, neoplasias, quistes, tumores, etc. Podemos ver en esta foto cómo es colocado el paciente, cómo su cabeza se inmoviliza por intermedio del cefalostato, cuyas olivas van introducidas en el conducto auditivo externo. El paciente coloca su cabeza en un plano lateral, o mejor dicho, su plano sagital medio es colocado en un plano paralelo al chasis, ¿sí? Por eso que afirmamos que esta es una técnica lateral. Y el rayo central ingresa en el conducto auditivo externo a una distancia de 1.8 a 2 metros. Podemos ver acá la imagen final en la teleradiografía lateral. Podemos visualizar, además de las estructuras cráneo-maxilares, el perfil blando del paciente, que es obtenido mediante un accesorio radiográfico conocido como filtro, cuya función es detener la radiación blanda que emerge de la ventana y de esa manera permite que se proyecte sobre la imagen final los tegumentos, el perfil blando del paciente.
Vamos a hablar ahora de la otra técnica extraoral que nos compete, que es la teleradiografía de frente. Las características son que se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros en forma vertical, es colocado, el paciente es inmovilizado mediante cefalostato. El rayo central ingresa a 0 grados a una distancia de 1.8 a 2 metros por la protuberancia occipital externa y saliendo a la altura de la espina nasal anterior. Observamos, por supuesto, con isometría e isomorfismo la imagen, dado que el foco radiográfico está colocado a una gran distancia del objeto a radiografiar, y esta es una característica que lo hace distintivo de la frontonasoplaca, cuya imagen final es similar a la teleradiografía de frente, con la diferencia que esta última presenta menor magnificación que la frontonasoplaca, dado que la distancia es mayor. Además de la disciplina más empleada y más descrita en esta técnica, que es la ortodoncia, se utiliza para ver procesos patológicos como fracturas, principalmente, y neoplasias. Bien, podemos ver en esta foto cómo es posicionado el paciente a la hora de ejecutar una teleradiografía frontal. También se utiliza el cefalostato, cuyas olivas ingresan por la oreja del paciente para inmovilizar su cabeza. El rayo central ingresa por la zona de la nuca, más precisamente en la protuberancia occipital externa, y el paciente mira al chasis, ¿sí? El chasis es colocado en una posición frontal, ¿sí? En el plano frontal, perpendicular al plano medio sagital. Es por eso que afirmamos que esta técnica se encuadra dentro del grupo de las frontales. Vemos la imagen final, la teleradiografía frontal, en donde podemos apreciar que se observan todas las estructuras craneomaxilares. Esta técnica es muy similar a la frontonasoplaca en su resultado final, pero como dijimos, con la diferencia que esta presenta mayor isometría e isomorfismo, la teleradiografía de frente, dado que el foco se ubica a una gran distancia. Vemos acá el trazado cefalométrico, que es un calco que se realiza sobre la teleradiografía frontal y se utiliza para tener en consideración los puntos y distintos ángulos que se proyectan en esta imagen para realizar el tratamiento de ortodoncia. La otra de las técnicas extraorales que vamos a desarrollar, que está encuadrada dentro de las técnicas laterales, es la laminografía de ATM. Antiguamente existían otras técnicas que se utilizaban para visualizar esta estructura, la articulación temporomandibular, que eran la de Parma, la de Zimmer y la de Schuller. Pero ahora, dado su gran irradiación que producía sobre el paciente, están en desuso. Y hoy se utiliza la laminografía, como dije, que nos permite observar la articulación del lado derecho y del lado izquierdo en dos posiciones, en apertura y en cierre, con gran nitidez. Esto se logra a través de ciertos programas que tienen los equipos panorámicos que permiten calibrar posicionando al paciente para visualizar esta imagen. Nos toca hablar ahora acerca de la radiografía panorámica, que es la técnica extraoral más utilizada. Tiene como objetivo esta técnica visualizar a través de una sola imagen la totalidad de los maxilares, estructuras aledañas y piezas dentarias. Dada la dificultosa anatomía y la compleja anatomía que tienen los maxilares en forma de herradura, esta técnica se basa en la palanca del primer género para llevarlo a cabo. Es decir, que rotan alrededor de la cabeza del paciente el foco, el receptor, que puede ser el chasis o el sensor, en caso de radiología digital, alrededor de la cabeza del paciente, describiendo una palanca de primer género, en donde la resistencia
sería el receptor, la potencia sería el foco radiográfico y todo esto generaría un giro a través de un eje de rotación oculto que está situado en la cabeza del paciente. Este esquema nos sirve para observar lo sincronizado que es el movimiento del equipo panorámico a la hora que se ejecuta la imagen. Fíjense cómo la flecha roja nos indica la dirección de los rayos X que van a ser atenuados primero y luego recibidos por el receptor. Las flechas azules pequeñas nos indican el movimiento sincrónico y en distinta dirección del foco radiográfico y de la película. Observamos en este esquema con mayor precisión y detenimiento cómo es que funciona un ciclo panorámico. Los elementos que se ponen en juego son el foco, la fuente de radiación X, que está representado por la estructura blanca, el receptor, que puede ser un chasis con la película en su interior, o un sensor en el caso de radiología digital, y estos describen, como habíamos dicho, un movimiento sincrónico y en dirección opuesta, y en su interior lo hacen rotando a través de un fulcro o eje de rotación. Todos estos dos elementos dijimos que giran alrededor de la cabeza del paciente. Cuando el foco está a la derecha del mismo, se toma la imagen de la parte izquierda del paciente. Cuando el foco está atravesando la zona de la nuca, la parte anterior del paciente, y cuando está a la izquierda del mismo, se toma la imagen y se forma la imagen final de la derecha del paciente. Es decir, que representado en violeta está la imagen que se va formando progresivamente y representado en rosa en la parte del receptor se indica la parte de la película que no ha sido sensibilizada. Podemos observar en esta foto un equipo panorámico digital con todos sus componentes. En principio tiene una columna que soporta todos los elementos, que está conectada al piso, por supuesto, a la izquierda de la foto, y más hacia la derecha vemos los componentes principales como habíamos dicho. A la izquierda podemos ver el sensor, dado que es un equipo digital. A la derecha podemos ver una caja blanca, que es donde está el foco radiográfico, de donde emergen los rayos X para interactuar con el objeto, que en este caso son los maxilares y las piezas dentarias, ser atenuados y posteriormente ser captada esa atenuación por el receptor. En el medio, entre estos dos objetos, foco y receptor, vemos unas varillas que cumplen la función de sostener la cabeza del paciente, que están representadas por esos dos elementos largos y curvos negros, y otro elemento curvo de menor tamaño que se puede apreciar en la radiografía es el mordillo, en donde el paciente muerde y deja inmovilizada su cabeza también, durante todo el ciclo panorámico que dura entre 15 y 18 segundos. Podemos ver en esta diapositiva la imagen final de la radiografía panorámica. Fíjense cómo se pueden observar en la misma imagen todas las estructuras que se buscan visualizar, las piezas dentarias, los maxilares y las estructuras aledañas. Otra imagen panorámica, una de las tantas indicaciones y ventajas que tiene esta técnica, es que se puede sacar a pacientes de distintas edades. Como vemos en esta radiografía, este paciente es de inferior edad que la imagen panorámica anterior, porque podemos ver que los terceros molares se están formando y podemos ver que algunas de las piezas no han cumplido la formación de la raíz. A través de un equipo panorámico no solamente podemos obtener una imagen panorámica,
A través de ellos podemos muchas veces obtener otro tipo de imágenes radiográficas, como por ejemplo son las técnicas extraorales, la teleradiografía, la mentonasoplaca, la pantonasoplaca, etc. Puede haber una función para obtener una laminografía, que son imágenes de la articulación temporomandibular, que lo vamos a desarrollar más adelante, y se pueden obtener imágenes tomográficas. En esta foto observamos un equipo panorámico analógico. Podemos ver los componentes como habíamos dicho. Este artefacto consiste en una columna que sujeta todos los componentes al piso y el resto de los elementos, que son a la derecha el foco radiográfico y a la izquierda el portachasis con el chasis, en cuyo interior va la película radiográfica. Podemos observar un display con las letras en naranja. Podemos también visualizar que algunos equipos panorámicos, como habíamos dicho, tienen un brazo de extensión en donde a través del mismo se pueden obtener las técnicas extraorales, como son la teleradiografía, la mentonasoplaca, etc. Fíjense que este brazo con el cefalostato se puede ver a la izquierda de la foto. En esta foto lo que observamos es la fuente de radiación. En esta caja blanca, en su interior, está la fuente de rayos X, por donde emergen los mismos para interactuar con el paciente y posteriormente ser captados por el receptor. Podemos observar que hay distintas posiciones, esto representa el diafragma, hay distintas formas de estrechar el haz de acuerdo a la técnica que se va a emplear. Por ejemplo, en este caso se va a sacar una panorámica, es por eso que el diafragma es en ranura, es muy estrecho, porque de esa forma sale el haz de la fuente de radiación y progresivamente hasta llegar al 7 se va ensanchando el mismo, siendo estas últimas para las técnicas extraorales como la teleradiografía y mentonasoplaca. Observamos el display, en donde se calibran todos los valores y funciones antes de ejecutar una determinada técnica. La podemos ver a la izquierda, las distintas técnicas que se pueden emplear a través de este aparato, panorámica, ATM, técnicas extraorales, etc. También podemos ver que hay distintas funciones de acuerdo a la edad del paciente, puede ser para niños o para adultos, y se pueden calibrar también los valores para la exposición, kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición. Sí, en realidad lo que se calibra es el kilovoltaje y el miliamperaje en la panorámica, y el tiempo de exposición, en función de esto, se calibra automáticamente por el mismo aparato. Vamos a analizar ahora cuáles son los puntos importantes para obtener una calidad final de la panorámica correcta. En principio, el número y la situación de los centros de rotación. Recordemos que los centros de rotación o eje de rotación o fulcro, es a través del cual giran el foco y el receptor. Cuanto mayor cantidad de centros de rotación tenga el aparato, mayor calidad va a ser la imagen final. El pasillo focal se define como una estructura tridimensional con forma de herradura, adentro de la cual tienen que ser posicionados los maxilares para obtener una mayor calidad. Todo lo que se coloque por dentro del pasillo focal se verá con mayor calidad y por fuera con menor calidad. La morfología del paciente, por supuesto, estará relacionada con la calidad final y la posición del paciente. Deberemos reparar a la hora de posicionar la cabeza del paciente antes de llevar a cabo una panorámica en el plano sagital, el plano de oclusión y la línea media. Vamos a mencionar ahora algunas de las consideraciones para obtener una correcta imagen panorámica. En principio, la mandíbula debe describir una forma de U, es decir, una concavidad superior. También los cóndilos no deben estar muy cercanos al margen de la imagen, sino que deben tener 2 o 3 centímetros distantes de los bordes laterales y 1/3 del límite superior.
Siguiendo con los puntos para obtener una correcta imagen panorámica final, podemos decir que el plano de oclusión también debe describir una ligera sonrisa, una ligera curva de concavidad superior. Las raíces de los dientes anteriores, en los maxilares, se deben ver con claridad y con la mínima distorsión. Y como sabemos, en la panorámica no hay relación 1 a 1 entre la estructura real y final en la imagen, sino que hay una magnificación de las estructuras. Pero podemos decir que otro punto para tener en cuenta es que la magnificación de las estructuras, como pueden ser las piezas dentarias o los maxilares, deben ser iguales a ambos lados de la cabeza. Si de un lado se ven más magnificados con respecto al otro, es porque la cabeza del paciente durante el ciclo no ha sido bien posicionada. Vamos a hablar ahora de las múltiples indicaciones que tiene esta técnica, en principio para obtener un estado general del paciente y como estudio previo, esto se conoce con el nombre de screening test, para estudios estadísticos y catastro, para pacientes de distintas edades, adultos, niños, ancianos, etc. Y para obtener imágenes en caso de haber distintos procesos patológicos como son las anomalías dentarias de desarrollo y Alzheimer. Siguiendo con las indicaciones, esta técnica nos sirve para observar la posición y localización de los gérmenes de los terceros molares, para estudios implantológicos, ya sea el pre y el post del mismo, y para distintos procesos patológicos, además de los ya mencionados, como pueden ser neoplasias, osteopatías y lesiones quísticas. En cuanto a las indicaciones, también podemos decir que una panorámica nos va a servir para ortodoncia, más precisamente para el inicio del tratamiento, aunque también se puede ir observando la progresión del mismo y el resultado final. En la imagen panorámica se ven las articulaciones temporomandibulares. También tenemos una función de los equipos panorámicos que ya habíamos mencionado, que es la laminografía, que se obtiene una vista con mayor precisión que una panorámica. Y también para cirugía podemos observar los traumatismos en pacientes con trismus, es decir, aquellos que no pueden abrir la boca. Esta técnica es de suma utilidad y como también se pueden observar manifestaciones en los maxilares de enfermedades sistémicas, sindrómicas y metástasis. Se pueden observar cuerpos extraños también. Otro motivo de indicación de esta técnica es la intolerancia a una técnica intraoral, por ejemplo, aquellos pacientes que no pueden sostener una película radiográfica en el interior de su boca. Nos sirve también como complemento radiográfico para la documentación en los distintos tratamientos y aspectos legales y para la educación y motivación del paciente. Una de las indicaciones que habíamos mencionado es odontopediatría. Fíjense en este paciente que se obtiene una técnica panorámica con gran calidad radiográfica y podemos observar las piezas dentarias temporarias y aquellas que están en formación. También, dentro de las indicaciones, podemos ver en esta imagen cómo el paciente que tiene un tratamiento de ortodoncia instalado, podemos ver su evolución. También podemos ver la pieza 23, que está retenida, otra de las indicaciones, y los terceros molares inferiores y el superior derecho. En cuanto a las ventajas, podemos decir que a través de esta técnica podemos visualizar las arcadas dentarias y estructuras aledañas con las piezas dentarias, permite comparar en un paciente a través de las distintas fases de un tratamiento, es útil para pacientes con trismus, es decir, como habíamos mencionado, aquellos que no pueden abrir la boca, es rápida
cómoda e higiénica para el paciente y para el profesional, evita molestias, como por ejemplo puede ser una técnica intraoral, a la hora de llevar el sensor o la película a la boca, y utiliza una dosis de radiación relativamente baja. Bien, además de tener ventajas, por supuesto hay desventajas en esta técnica. Y la más importante tal vez es que presenta aberraciones de tamaño y forma, es decir, hay una magnificación en esta técnica. Las piezas dentarias y todas las estructuras radiografiadas no salen con el tamaño real, sino que sale este aumentado. Esto se debe a la distancia que hay entre el objeto y la película, que es considerable. También podemos decir que a la altura de los premolares hay una superposición de estas piezas y también las vías aéreas se pueden superponer una estructura radiolúcida como en las ramas ascendentes de los maxilares, disminuyendo la visualización de estas estructuras. Hay menor nitidez que sobre todo una radiografía periapical, lo cual nos va a dificultar esta técnica para disciplinas tales como la endodoncia, como para ver caries pequeñas, etc. Y presenta zonas borrosas. Siguiendo con las desventajas, podemos decir que la calidad final de la imagen panorámica se puede ver perjudicada dada la distancia foco-objeto y objeto-película, que es invariable, con lo cual el tamaño final de los objetos no va a ser regular en todos los puntos. Las estructuras que están por fuera del pasillo focal, como el maxilar del otro lado que se va a radiografiar, pueden proyectarse en la imagen final y generar aberraciones en la misma. Esto se conoce con el nombre de flow. La angulación durante el ciclo panorámico es negativa y esto es invariable y genera también un cambio, una modificación con respecto al tamaño y la forma real del objeto a radiografiar. Y como bien sabemos, el tiempo de exposición es fijo y dura alrededor de 18, 15 a 20 segundos el ciclo, lo cual no es apto para algunos pacientes que no se pueden quedar quietos durante todo ese tiempo. Podemos ver en esta imagen una panorámica correctamente tomada. Algunos de los puntos a tener en cuenta para esto es, además de que se ven las piezas dentarias y los maxilares, que los cóndilos tienen que estar a una distancia, como ya dijimos, de los márgenes de la imagen. La mandíbula y el plano de oclusión deben describir una ligera U, poco pronunciada, de concavidad superior, y se deben ver bien las raíces de los dientes superiores. Esto es indicio de que el paciente durante el ciclo colocó el dorso lingual contra el paladar. ¿Sí? Este es un punto muy importante a tener en cuenta, porque si no lo hace, se verá una zona radiolúcida a la altura de las piezas, de la raíz de la pieza superior, de las raíces de la pieza superior, lo cual dificulta la calidad final de la técnica. Algunos de los errores se pueden suscitar no aleccionando correctamente al paciente, es decir, que no mantenga la cabeza quieta durante el ciclo o no lleve la lengua, como habíamos dicho, y la pegue contra el paladar. También puede haber elementos metálicos que el paciente no retiró antes de realizar el ciclo, como aros, cadenas o hebillas, y también los errores pueden surgir en el procesado en caso de que este sea químico y no sea digital. Y los líquidos de procesado no estén en condiciones adecuadas o no sea el tiempo el indicado el que se usó para el procesado. Como habíamos dicho, algunos de los errores
pueden ser en la exposición, que los valores de kilovoltaje, miliamperaje no hayan sido correctos. Es decir, que podemos obtener una imagen panorámica subexpuesta, en la cual estos valores han sido bajos, mientras que cuando son muy altos el kilovoltaje y el miliamperaje, puede haber una sobreexposición, es decir, que la película, la imagen final, se ve oscura. Algunos de los puntos a tener en cuenta, que pueden ser motivos de error si no se realizan, es que el paciente durante el ciclo panorámico deberá morder un mordillo para colocar las estructuras a radiografiar dentro del pasillo focal. También deberá hiperextender la columna cervical. Si el paciente no lo hace, se verá una zona radiopaca en la imagen panorámica final. De igual manera, si el paciente coloca por detrás del mordillo su mordida, las piezas anteriores se verán ensanchadas de tamaño en gran medida, mientras que si es colocado por delante del mordillo, es decir, por delante del pasillo focal, estas se verán alargadas y aumentadas su longitud. En cuanto a los errores de posicionamiento, podemos decir que uno puede ser que las ramas y las estructuras radiografiadas se vean de distinto tamaño a uno y otro lado de la línea media. Esto se debe a que el paciente está con su plano lateral sagital lateralizado, es decir, que la cabeza está volcada hacia la derecha o hacia la izquierda. También otro de los errores puede ser que las ramas y las estructuras estén a distinta altura, una por arriba de la otra, la derecha y la izquierda. Esto significa que el plano sagital está volcado. También otro error que habíamos mencionado ya es la superposición de la columna. Esto quiere decir que se observa en la imagen final una zona radiopaca. Esto se debe a que el paciente no extendió correctamente su columna cervical. El hioides, y este es otro de los errores, puede estar superpuesto con respecto a las estructuras radiografiadas en una panorámica, como lo es el maxilar inferior. Esto es debido a que el mentón del paciente durante el ciclo ha descendido, es decir, está hacia abajo. Uno de los errores que podemos ver en la panorámica, que ya lo habíamos mencionado, es que la columna cervical se proyecte en la imagen. Esto quiere decir que el paciente no hiperextendió su columna cervical, es decir, que la zona occipital está baja, está descendida, la cabeza del paciente está rotada hacia atrás. Por eso vemos la columna proyectada en la imagen y también vemos cómo la curva de la sonrisa no se ve correctamente, es decir, con una ligera concavidad superior. Otro de los errores que se suelen suscitar en una panorámica es que el paciente no haya retirado los elementos metálicos. En este caso vemos en las dos orejas cómo se proyectan los aros. En este caso no, pero puede interferir muchas veces con las estructuras radiografiadas. También podemos ver cómo la columna, en menor medida que la imagen anterior, se proyecta en la imagen. Vemos en esta imagen cómo las estructuras radiografiadas, como son las piezas dentarias y las ramas mandibulares, se ven magnificadas de un lado con respecto al otro. El lado derecho está más grande que el izquierdo y esto se debe a que la cabeza está rotada hacia uno de los dos lados. De manera que la zona que está magnificada, es decir, la derecha, está alejada del receptor, del chasis. De esa manera aumenta la distancia objeto-película, con lo cual las estructuras se verán incrementadas en su tamaño final. También vemos como el mentón ha descendido y el hioides se ve proyectado y superpuesto con respecto a la mandíbula.
Las limitaciones son la isometría e isomorfismo que presenta esta técnica por las razones que ya expusimos. Esto nos va a impedir que esta técnica sea utilizada en periodoncia y endodoncia, y también no sea el método más eficaz para ver lesiones pequeñas y ocultas como son las iniciales y las interproximales. También otra de las limitaciones son aquellos pacientes con capacidades especiales, como algún paciente como síndrome de Down, por ejemplo, que no puede quedarse quieto durante todo el ciclo de la panorámica. Siguiendo con las limitaciones, también podemos observar que puede haber algunos pacientes que no se les puede realizar esta técnica, como son los pacientes con problemas posturales, con asimetrías marcadas y patologías que impidan la postura, porque el paciente debe estar parado durante el ciclo, pacientes obesos, no es de lo más indicado, algunos pacientes con capacidades especiales o disminuidas y niños de muy corta edad.